O lo amas o lo odias. Pero no hay punto medio. Sin embargo, tanto fans de Paulo Coelho como haters, que le diríamos ahora, están de acuerdo en una cosa: es un autor vendedor. Vende millones de copias, para alegría de unos y para dolor en el estómago de otros. Sin embargo, la pregunta que plantea y que pone sobre la mesa es muy sencilla: ¿cómo lo hace? No tanto cómo lo hace ahora, que es un autor consolidado, sino cómo inició, cómo empezó, cómo logró el éxito que ha logrado. Bueno, aquí tendríamos dos explicaciones. Una es la que ha dado el propio Paulo Coelho y otra la que han dado críticos literarios, que han analizado su obra, sus estrategias y han visto cómo lo ha hecho. Vamos a ver las dos versiones en este vídeo de hoy y vamos a ver qué podemos aprender los autores de Paulo Coelho. ¿Cómo lo ha hecho Paulo Coelho para vender tantísimos libros? Eso es lo que nos gustaría saber a todos. De hecho, también es la pregunta del millón que le han hecho al propio autor y él ha llegado a responder en un artículo. Lo primero que hacía era desmentir la idea que tienen muchos de que esto es marketing. Él dice que no. Dice que no porque para cuando se hizo su primer anuncio había ya vendido 250.000 copias de sus libros. Él dice que han habido unos factores que han hecho que el universo conspire a su favor. El primero dice que es estar absolutamente convencido de su sueño. Tan convencido estaba que dejó sus trabajos que tenía en el momento de escribir su primer libro como guionista, como periodista y como escritor de canciones para dedicarse íntegramente a la escritura. Además, dice que encontró unos aliados en los lectores, que leyeron sus libros antes de que la crítica empezara a hacer artículos contrarios a él. Y finalmente encontrar una manera propia de explicarse, de narrar. Explicar cosas e ideas muy antiguas con un lenguaje moderno y sencillo. Bueno, esto es lo que dice el propio autor, pero decir que Paulo Coelho ha conseguido lo que ha conseguido porque el universo ha conspirado a su favor es muy similar a cuando Napoleón Bonaparte decía que Dios está con quien tiene más cañones. Bueno, vemos que el propio Coelho habla del universo, de los lectores, de su convicción y bueno, podría ser una parte importante del éxito, pero recordemos que Paulo Coelho juega muchas veces casi como un ilusionista y mientras nos está señalando así con una mano a lo que sea, la pelotita está yéndose a otro sitio. Y ahora vamos a analizar ese truco, porque sí, el universo te conspira a tu favor si tienes una buena estrategia para conseguirlo. Así que vamos a ver la otra explicación. Paulo Coelho es un autor con vocación comercial desde el minuto cero. En sus inicios trabajaba con una editorial pequeña. Por su parte, afirmaba ser un mago con capacidad de hacer llover. Además de ser un poco showman, se dedicó a repartir folletos de sus libros por las colas de cines y teatros. Con esto trató de conseguir los primeros lectores para sus libros, aunque únicamente consiguió vender 900 ejemplares. La editorial dejó de un lado su libro y él empezó a buscar una editorial mayor. Una vez conseguida la nueva editorial, funda en 1993, junto a Mónica Atunes, con quien ya llevaba tiempo colaborando, la agencia literaria Sant Jordi. Su objetivo era vender los derechos de los libros de Coelho. Se puede decir que la estrategia resultó, ya que el mismo año 1993 la editorial HarperCollins lanza una edición de 50.000 copias del Alquimista en Estados Unidos. En paralelo, varias productoras se interesan por los derechos del Alquimista para llevarlo al cine, siendo la Warner Brothers la que finalmente los adquiere. Aprovechando todo el éxito del Alquimista en Estados Unidos, Mónica Atunes le ofrece la novela a diferentes editoriales internacionales, siendo la noruega Ex Libris la primera en adquirirlos. Todo y el éxito que fue cosechando a lo largo de los 90 del siglo pasado, Paulo Coelho no se durmió en los laureles y siguió siempre muy pendiente de las ventas de sus libros. Con la aparición de Internet y sobre todo de las redes sociales, Paulo Coelho se subió al carro inmediatamente, siendo un entusiasta de estas. De hecho, es de los escritores con más seguidores en las diferentes redes sociales.
Resta decir que las redes sociales, añadido a la tendencia motivacional que hay en ellas, genera una sinergia muy favorable a la difusión de los libros e ideas de Paulo Coelho. Bueno, como hemos visto en este segundo vídeo, el universo conspira a tu favor siempre que tengas una buena estrategia para ayudarle. ¿Quiere decir que todo lo que ha dicho Paulo Coelho es un juego de manos y que en realidad no tiene nada que ver? No del todo. La convicción en el éxito e incluso lo que hizo Paulo Coelho, que eso sí tiene mérito, es una estrategia que se conoce como quemar las naves. Haciendo un poco de historia, la estrategia de quemar las naves dicen que es de Alejandro Magno, que tiene su origen la expresión en ese hecho, que una vez pasó a Grecia ordenó incendiar sus barcos para que sus soldados tuvieran claro que la única manera de volver a casa eran los barcos de los persas y por lo tanto vencían o morían. Paulo Coelho aplicó esto a su carrera literaria al renunciar a todas sus fuentes de ingresos para seguir su carrera literaria. Sin embargo, por mucha convicción que tuviera, hemos visto que en realidad tenía un método y una estrategia. Y podemos decir casi sin temor a equivocarnos que confió más en ese método, en esa estrategia, que en que el universo conspirase a su favor. Sobre todo, Paulo Coelho lo que tuvo muy claro es que necesitaba conseguir sus primeros 1000 lectores y desarrolló toda una estrategia para conseguirlo. Si a ti te gustaría tener su éxito, tienes que ir paso a paso como hizo Paulo Coelho, tienes que buscar estos primeros 1000 lectores y tener una estrategia definida para conseguirlos. Llegados a este punto, si te estás preguntando si quemar las naves como hizo él o no, pues no te lo voy a decir yo en este vídeo porque al final nadie mejor que tú para saberlo, pero sí te voy a sugerir algo y es que no tomes una decisión por impulso o por una frase de redes sociales, sino si lo vas a hacer como mínimo, hazlo con método. Si no sabes cómo, te dejo en la descripción de este vídeo tienes el enlace al Writer Community Manager, que además si estás viendo este vídeo en el primer mes desde que se ha publicado, pues lo vas a tener a un precio muy reducido del que tendré. Y su primera lección vas a analizar de manera metódica cuántos libros tienes que vender para poder dejar tu trabajo y quemar las naves como Coelho, y si tus redes sociales están listas para hacerlo, porque fíjate que Paulo Coelho en el día de hoy su estrategia descansa sobre el social media. Es un auténtico crack de las redes sociales. Así que espero que este vídeo te haya resultado interesante. Si te gusta la temática, te gusta la literatura y quieres aprender de cómo lo han hecho los escritores que han venido antes, pues este es tu canal, así que te animaría a que te suscribieras, le dieras like, que actives la campanita para no perderte ningún vídeo de los que haga. Y con todo esto nos vemos la semana que viene.